buenos días, mujeres, buenos días a todos los que ya están conectados a través de Facebook. Me da mucho gusto, como cada viernes, estar juntas para compartir una palabra de parte de Dios para nuestro corazón, una palabra que traerá luz a nuestra vida, que traerá sabiduría, porque precisamente el día de hoy vamos a estar hablando cómo la sabiduría de Dios trae paz a nuestra vida, paz a nuestro corazón. Gracias por conectarte, tú que ya estás conectado a través de Facebook, comparte el enlace con otras mujeres, con otras personas, para que puedan también conectarse junto con nosotros. Y bueno, pues quisiera saludarlas ahí a través de Facebook, a las que ya están conectadas. Déjenme ver por aquí en mi celular qué mujeres ya están conectadas por aquí. Denme la oportunidad de buscar aquí. Ok, ya está ahí Eliana Guerra. Bendiciones, Eliana, que ya estás conectada. Y aquí tengo también conmigo a Laura Esther. Y tengo también aquí en mi computadora, tengo la aplicación de Jitsi Meet, y aquí también se están conectando mujeres. Entonces simultáneamente estamos transmitiendo por Jitsi Meet y por Facebook. Si tú estás conectado en Facebook, manda un saludito para que podamos saludarte. Y bueno, pues vamos a empezar como siempre orando. Vamos a empezar orando y vamos a empezar orando y vamos a declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos en tiempos donde la palabra nos insta a estar velando, a estar orando en todo tiempo, en todo lugar, estar siempre conectados a la presencia de Dios que está dentro de nosotros, y Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Pero es importante que nosotros estemos accediendo y estemos disfrutando de esa presencia de Dios, declarando la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. También ya está ahí conectada en Facebook Eliana Guerra, Fabiola Esparza, Crista Peña. Aquí tengo a través de Jitsi Meet a Laura Pinzón. Tengo algunas otras mujeres que se estarán conectando en breve. Así es que no te pierdas esta oportunidad que tenemos de compartir, de tomar la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Padre precioso, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia que mora dentro de nosotros. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús todas tus promesas son sí y amén. Y Cristo morando dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestros corazones, nos permite, Señor, nos permite poder disfrutar de cada promesa y vivir cada promesa en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis tú has dejado promesas de bendición, promesas, Señor, de Padre, de bienestar sobre cada uno de tus hijos, Señor, todos los que creen en ti, Padre. Y gracias, Señor, porque en Génesis 28:15 tú nos dices, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos proteges donde quiera que vayamos, que tú nos haces regresar a nuestros hogares en completa bienestar, que tú no nos abandonas, Señor, que tú no quites el dedo del renglón con nosotros hasta que tú hayas cumplido todo lo que nos has dicho. Gracias porque tú has prometido vivir con nosotros, estar con nosotros, Señor, porque tú nos has reconciliado contigo mismo a través de la sangre de Cristo Jesús. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Gracias porque en tu palabra en Josué 1:5, Señor, tú nos dices, Padre, que nada ni nadie nos podrá hacer frente mientras vivamos. Así es que, Señor, ninguna pandemia, ninguna enfermedad, ninguna circunstancia adversa podrá hacernos frente mientras vivamos, porque tú estás con nosotros, así como estuviste con Moisés, así es como estuviste, Señor, con todas Padre, esas personajes que tú has mencionado en la palabra de Dios, y como tú has estado con cada uno de ellos,
así tú estás con nosotros y nunca nos fallas y nunca nos abandonas. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos la dirección correcta para nuestras vidas, la transformación, la bendición, Señor, para que podamos meditar en ella. Tú nos has dejado tu palabra para meditar en ella de día y de noche. Señor, de esta manera nosotros, Señor, prosperamos en todo lo que hacemos porque ponemos nuestra mirada en tu palabra, porque somos como árboles plantados a la orilla de un río que siempre da fruto en su tiempo, sus hojas no se marchitan. Prosperamos en todo lo que hacemos, porque tú nos guías por el mejor sendero, Señor, de la vida, para escoger tu vida, para escoger la bendición. Señor, tú nos aconsejas y nosotros velamos, Señor, a través de la fe, a través de tu palabra. Tú has enviado al ángel, a tu ángel, Señor, como nuestro guardián. Tu palabra dice en el Salmo 34:7 que tú mandas a tus ángeles acerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y, Señor, y que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Gracias porque tu ángel es nuestro guardián, nos rodea y nos defiende todos los días de nuestra vida, porque ese ángel del Señor es el mismo Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que todo ya nos ha sido concedido, la salud, el bienestar, la prosperidad, Señor, todo nos ha sido concedido. Somos más que bendecidos, somos bienaventurados, Padre precioso, y tú nos libras, Señor, de todo mal. Gracias porque nuestra tierra da fruto, porque tú nos bendices, Señor, en todo lo que hacemos, porque tú eres sol y escudo alrededor de nosotros. Tú eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Tú eres, Señor, quien nos guía y que nos llena y nos sacia de todo bien y nos haces andar en bendición, Señor, todos los días de nuestra vida. Tú eres quien perdonaste todos nuestros pecados, quien sanaste todas nuestras dolencias, quien rescataste del hoyo nuestra vida. Tú eres el que nos corona de favores y misericordias. Tú sacias de bien nuestra boca y nos rejuvenecemos como el águila. Tú sacias nuestra alma, Señor, y nos llenas, Señor, de bendición, Padre precioso, y nos haces recoger con regocijo cada semilla, Señor, que hemos sembrado en tu palabra. Gracias, Padre precioso, por este tiempo, Señor, de bendición, a través del cual, Señor, nosotros podemos gozarnos, podemos gloriarnos en ti, Padre precioso, y podemos, Señor, Señor, recibir toda bendición, disfrutarla y ser un canal de bendición para muchas personas, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, porque hoy estaremos aprendiendo más acerca de tu sabiduría, acerca de cómo tu sabiduría nos permite permanecer en la paz preciosa que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias de nuevo y bienvenidas a todas las mujeres que ya están conectadas. Quiero recordarte que todos los viernes estamos en una transmisión de Mujeres con Esencia, donde cada reunión de los viernes queda grabada, queda guardada ahí en la página de Facebook. Tú puedes acceder a todas las predicaciones, también están en YouTube. Tú puedes ir a YouTube, puedes entrar a la página de Facebook y estar retroalimentándote al escuchar de nuevo las predicaciones. Es importante que no solamente nos conformemos con escuchar un día la palabra de Dios, sino que estemos meditando en todo momento sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Como cada viernes tocamos temas muy especiales, muy importantes, interesantes para nuestra vida, para la vida de los creyentes, porque yo creo que todos anhelamos, toda la gente en el mundo anhela tener paz, anhela tener salud, anhela tener bienestar. Pero, ¿de qué dependerá que podamos experimentar en nuestra vida esa paz, esa salud y ese bienestar total? Aunque quiero recordarte que nuestro ser está conformado de espíritu, alma y cuerpo, y quiero recordarte que un creyente nacido de nuevo es en la tercera parte de su ser, en el espíritu, es recreado, su espíritu ha sido recreado y ahí se han depositado todas las promesas de Dios,
todas las bendiciones, todo el bienestar, la paz, la salud, el perdón de los pecados, la vida eterna. Todo ya ha sido depositado en nuestra parte espiritual. La paz y todo el bienestar. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros experimentar en las otras partes de nuestro ser esta paz, esta salud, este bienestar total, que es lo que todo el mundo está anhelando en este tiempo, en este momento, en este año 2021, donde el mundo ha estado enfrentando circunstancias complicadas, pero nosotros los que creemos no somos como aquellos que no tienen esperanza, sino que nosotros tenemos una firme esperanza y una firme convicción de que fuimos guardados y fuimos apartados por el Señor, comprados, redimidos, y ahora nosotros ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios. Y entonces, ¿de qué dependerá entonces que podamos experimentar en todo nuestro ser, no solamente en el espíritu, sino en el alma y en el cuerpo, el bienestar, la salud, la paz? Bueno, y esto podemos hacerlo a través de andar en la sabiduría de Dios, en ser entendidos de la palabra de Dios. Pero primero, pues para caminar en la sabiduría de Dios, pues primero necesitamos conocer la palabra de Dios, y luego creer la palabra de Dios, y luego entender la palabra de Dios para poder vivir la palabra de Dios. Esto es un proceso. Es un proceso en el cual la semilla que entra a un corazón empieza a vivir, si estamos meditando en la palabra, empieza a vivir un proceso donde la semilla, la palabra de Dios, empieza a echar raíz en nuestro corazón hasta que en un momento determinado empieza a salir la espiga y empieza a crecer y empieza a madurar hasta el momento en el que da fruto. En la carta de Santiago, en la carta que escribe Santiago en la Biblia, nos habla, él insta mucho en su carta de no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Y vamos a precisamente a leer en esta carta de Santiago el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 13 al 18. Santiago 3, del versículo 13 al 18. ¿Ok? Bueno, dice así la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no presumas, dice, no os jactéis, no presumas, no creas, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice la última parte, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este versículo de Santiago, estos versículos que acabamos de leer en Santiago, hacen un contraste entre dos tipos de sabiduría, o entre los tipos de sabiduría que existen. Y dice aquí la palabra que hay un tipo de sabiduría terrenal, animal o diabólica, que es la que produce obras. Y estas obras, o no podemos llamarle frutos, porque el fruto es del espíritu, pero más bien podemos llamarle obras de la carne, que son los celos, las envidias, las contenciones, el corazón, todas estas pleitos, todas estas cosas, dice, son obras de la carne. Y la palabra de Dios le llama sabiduría humana, sabiduría terrenal, incluso le llama sabiduría animal o diabólica, porque hay veces que el ser humano reacciona como con una inspiración no humana, sino hasta animal, irracional, y a veces van a los extremos hasta diabólica, teniendo conductas sumamente
inadecuadas o inapropiadas o peligrosas o violentas que afectan la vida de muchas personas. Pero hoy queremos enfocarnos en la sabiduría que es de lo alto, en la sabiduría que es de Dios. Y vamos a estar viendo a lo largo de este estudio cómo la sabiduría de Dios tiene el poder para bendecir nuestras vidas y para llevarnos a estar en paz, en ese bienestar total. El domingo pasado, en la predicación del domingo, que tú puedes acceder a ella y en la página de Facebook o en YouTube, se estuvo hablando precisamente sobre la paz como un conjunto, la paz de Dios como un conjunto, como un todo, de un bienestar total en la vida del creyente. No una paz como el mundo cree que es tener tranquilidad. No, la paz de Dios va mucho más allá y es algo integral donde se puede experimentar, donde es un estado en el ser humano, en el creyente, ese estado donde está en bienestar total, aunque las cosas a nuestro alrededor no estén perfectamente en orden. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo en medio de una pandemia, pero tú y yo podemos vivir y experimentar la paz de Dios, el shalom de Dios, mientras mucha gente afuera en el mundo puede estar experimentando el desasosiego, el miedo, la enfermedad, la incertidumbre, la ansiedad. Ahorita hay muchos casos de ansiedad que se han desencadenado por causa de no vivir en la paz de Dios. Pero la paz de Dios que viene por tomar la sabiduría de Dios, por ir a la palabra, por conocer los pensamientos de Dios y que nuestra mente esté puesta en los pensamientos de Dios, eso es lo que va a traer paz a nuestra vida. Y nosotros queremos ser creyentes, nacidos de nuevo, que viven en el bienestar total. Porque qué tristeza sería que muchos cristianos estén viviendo como el mundo está viviendo, sin esperanza, en temor, en angustia y viviendo en ansiedad. Ahora sí, si ha habido, yo estoy segura que todos estamos expuestos a estos sentimientos o a estos episodios, pero entre más vayamos a la palabra de Dios, entre más estemos buscando la sabiduría de lo alto, que aquí Santiago dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entre más estemos buscando la sabiduría de Dios en la palabra, los frutos de esta sabiduría se van a estar reflejando en nuestra conducta. Y cuando hablamos de la conducta, no estamos refiriéndonos específicamente al pecado o al no pecar, a pecar o a no pecar. Estamos refiriéndonos a confiar plenamente en la palabra de Dios, a confiar plenamente en todo tiempo en la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando esta carta de Santiago en la última parte dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí está hablando de un fruto de justicia, y cuando nosotros caminamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a producir frutos. ¿Cuáles frutos? Los de la sabiduría de lo alto, que es pura, benigna, amable, pacífica. Vamos a estar experimentando todo esto en nuestra vida. Y la manera de experimentarlo no es buscar tener el fruto sin ir al fundamento, porque mucha gente puede estar tratando de modificar la conducta, pero sin modificar o entender cómo es en su parte espiritual y brincándose todo el proceso de meditar en la palabra, de estar yendo y conociendo la palabra de Dios. Entonces estas personas que solo buscan modificar la conducta porque creen que es lo correcto hacerlo así, entonces se van a encontrar con que van a poder modificar la conducta solamente por un tiempo, pero no es permanente el cambio. Entonces, al verse que ese cambio no es perdurable, no es permanente, puede venir frustración, puede venir cansancio, puede venir agotamiento en nuestras vidas, de tal manera que soltamos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios funciona de diferente manera. Es ir a la palabra, creer en la palabra, entender la palabra,
es caminar en la palabra, vivir la palabra de Dios. Este proceso es el que va a hacer que se podamos ver reflejados en nuestra vida el fruto de la sabiduría de Dios. Y mira, acompáñame ahora a Colosenses 2, del versículo 6 al 10. Colosenses 2, del 6 al 10. Colosenses 2, del 6 al 10, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y fíjate lo que dice este versículo: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Este versículo de esta carta de Pablo a los colosenses nos está enseñando que hay filosofías humanas, que el mismo hombre ha creado, ha formado razonamientos, ha adquirido razonamientos humanos, y tal vez los ha adquirido por conocimiento de alguna ciencia, valga la redundancia, de alguna filosofía, que al fin de cuentas el origen es humano, a través de experiencias, a través de las mismas experiencias de la vida, y entonces se van formando razonamientos humanos y se forman filosofías humanas. Pero dice la palabra que estas filosofías son huecas, no tienen contenido espiritual, son meramente humanas y son peligrosas porque están lejos de la voluntad de la voluntad de Dios. Entonces, a veces la gente, incluso algunos creyentes que no buscan la sabiduría de Dios en la palabra, empiezan a caminar en este tipo de razonamientos, filosofías. Por eso Pablo advierte y dice: hey, escuchen, hay una amenaza, hay un peligro en estar escuchando filosofías o razonamientos humanos que no son conforme a la doctrina de Cristo, en la que ustedes deben de estar arraigados y cimentados en acciones de gracias. Y estas filosofías humanas, estos razonamientos humanos, lo que hacen es que te distraen, son huecas, son peligrosas y te distraen del conocimiento de Cristo, porque estas filosofías están formadas según los razonamientos del mundo. El mundo puede decirnos, fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que ahorita se me viene a la cabeza. Por ejemplo, la gente con razonamientos humanos, las leyes humanas, los filósofos o la gente que tiene este tipo de razonamientos, empiezan a discutir sobre los temas que le interesa al mundo, y empiezan a discutir de temas de este mundo y tratan de encontrar la solución a los problemas del mundo, pero basados en los razonamientos humanos. Y entonces existen esas organizaciones, organismos como los derechos humanos, y entonces los derechos humanos concilian bajo sus herramientas y filosofías humanas, bajo los rudimentos del mundo, y concilian en que es legal y es correcto, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Y entonces, yo con esto quiero aclarar algo. Yo no estoy, ni Dios mucho menos, ni nosotros los que compartimos la palabra, al menos nosotros, estamos diciendo o somos homofóbicos o estamos diciendo que Dios no ama. Dios ama a todas las personas, porque Dios no está enojado con ninguna persona, por eso envió a Jesucristo. Pero Dios envió a Jesús para mostrarnos a través de su sabiduría en la palabra que podemos vivir una vida mejor, una vida según los rudimentos de Cristo y no según los rudimentos del mundo. Entonces el mundo, tratando de, a través de los razonamientos humanos, de encontrarle la solución a las temáticas mundiales,
aceptan cosas contrarias a la voluntad del Señor, contrarias de la voluntad de la palabra de Dios, de la sabiduría que es de lo alto, que es pacífica, pura, benigna, amable, llena de misericordia. Entonces, nos encontramos con que se aceptan cosas y se hacen legales cosas contrarias a la palabra de Dios, como el matrimonio igualitario, como la legalización de la marihuana. Y entonces el mundo empieza a llamarle a lo bueno, le empieza a llamar malo, y a lo malo lo empieza a llamar bueno. Y todo esto es por los razonamientos, por la sabiduría terrenal que nos hablaba Santiago. Pero déjame decirte una buena noticia. La sabiduría de Dios es para nosotros, es para todos. Es para todos los que creen, es para nosotros los que hemos creído en Jesús, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Para nosotros es la sabiduría de Dios. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 1:30. Acompáñame ahí a esa escritura. 1 Corintios 1:30, que es otra carta de Pablo, en este caso a los Corintios. Y dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios, quien envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este versículo nos está diciendo que nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, porque dice, por Dios estamos en Cristo. Entonces ha sucedido algo. Nosotros hemos sido hechos por Dios en Cristo, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Pero este versículo afirma algo: hemos sido hechos en Él, en Cristo, sabiduría de Dios. Es decir, que dentro de nosotros está Cristo Jesús. Nuestra tercera parte, que es nuestro espíritu, fue sellado por el Espíritu Santo, fue recreado en la justicia y santidad de la verdad a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la sabiduría de Dios ya mora dentro de nosotros. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es hacer fluir de nuestro espíritu esa sabiduría. ¿Cómo? A través de ir y conocer la sabiduría de Dios en la palabra. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, y déjame decirte que tenemos dos mentes. La mente de Cristo en nuestro espíritu, donde está contenida toda la palabra, toda la sabiduría de Dios, y nuestra mente humana, que es la que se va renovando día con día a través de la palabra de Dios, a través de ir a la Biblia, de meditarla de día y de noche. Ese trabajo de ir a la palabra, de sembrar semilla en nuestra mente, va renovando precisamente nuestra mente, para que entonces lo que está dentro de nosotros, esa mente de Cristo, la sabiduría de Dios, fluya a toda la parte de nuestro ser, y que nosotros podamos estar tomando decisiones sabias, pero en la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios nos va a permitir poder tener las mejores relaciones sociales, las mejores relaciones familiares, las mejores relaciones de trabajo, las mejores relaciones en todos los ámbitos, padres e hijos, matrimoniales, familiares, sociales, laborales. En todos los ámbitos vamos a poder tener una buena relación basada en la sabiduría de Dios. ¿Cuánta gente tiene mucho conocimiento en algún campo del conocimiento natural, mas sin embargo en las relaciones familiares o en las relaciones sociales o en las relaciones laborales no tiene éxito? ¿Por qué? Porque no está caminando en la sabiduría de Dios, sino en la sabiduría humana. Y la sabiduría humana tiene contención en el corazón, tiene celos, tiene envidia. Entonces, ¿cuánta gente con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, no es entendido en la palabra de Dios y camina en necedad? Dios habla de un contraste en la Biblia. Dice que el que no es sabio es necio,
que el que no es entendido en la palabra de Dios, entonces actúa como necio, tomando decisiones basadas en la sabiduría humana, terrenal, animal y hasta diabólica. Pero entonces aquí la pregunta sería, si ya somos sabios nosotros en nuestro espíritu, ¿cómo entonces un sabio se vuelve sabio? ¿Cómo se vuelve sabio alguien que ya es sabio espiritualmente? ¿Cómo se vuelve sabio en todo su ser? Bueno, primero hay que recordar y afirmar que la sabiduría de Dios ya está dentro de nosotros, ya habita en nuestro espíritu. Y ese ser espiritual, nuestro espíritu que fue recreado, que ha sido renacido por el sacrificio de Jesús, tiene la capacidad de utilizar la sabiduría que está dentro de nosotros para nuestro bienestar. Y la sabiduría se aplica no solamente en las relaciones, como hablábamos ahorita, sino se aplica también o tomamos el beneficio o el bien para vivir en salud permanente, para vivir en una paz perdurable, para vivir en una armonía como lo describe el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y todo esto es un beneficio de la sabiduría de Dios que ya habita dentro de nosotros, y nuestro espíritu recreado tiene la capacidad para beneficiarse de esa sabiduría. Y precisamente el libro de los Proverbios, que tiene 31 capítulos, tiene sabiduría de lo alto, tiene sabiduría de Dios. Por eso es muy importante que leamos un proverbio diario. Imagínate, tiene 31 proverbios, nosotros podemos leer un proverbio al día, conforme al día que estamos viviendo. Hoy es 20, ¿qué día es hoy, Laurita? 27. El día que es hoy, 27, estoy fuera del día 27 de agosto, pues vamos al proverbio 27, y entonces estamos adquiriendo sabiduría de Dios. Y no solamente los proverbios, toda la palabra fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero entonces nuestro espíritu recreado ya tiene esa capacidad de activar la sabiduría que ya habita dentro de nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Y precisamente en el proverbio número 2, del versículo 1 al 9, vamos a leer cómo podemos activar la sabiduría divina que ya habita dentro de nosotros. No cometamos el error de clamar por sabiduría como si la sabiduría de Dios estuviera en Dios en algún lado, como si el poder de Dios estuviera en otro lado, sabiendo ahora entonces que la sabiduría y el poder de Dios ya habitan en nuestra parte espiritual. Entonces el proverbio 2 del 1 al 9 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Cuando habla de mandamientos no se refiere solamente a los 10 mandamientos, sino se refiere a toda la palabra de Dios. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Estos versículos contienen mucha poder, mucha sabiduría de Dios, muchas verdades. Si tú te fijas en cada uno de los versículos, tiene palabras claves que es importante que pongamos atención a estas palabras. Por ejemplo, recibir, dice, porque dice, si recibiereis
en el primer versículo, si recibieres mis palabras, pero luego habla de guardar las palabras, estar atentos a las palabras, inclinar nuestro corazón, clamar a la inteligencia, buscar la sabiduría, escudriñar la palabra, entender. Todas estas palabras hablan o describen el corazón de una persona que está totalmente interesado o que está totalmente entregado para desbloquear o para hacer fluir la sabiduría que está dentro de nosotros y hacerla fluir en toda nuestra vida, en todo nuestro ser. Entonces, ¿qué es importante ver aquí? Estos verbos, descubrir, inclinar, guardar, escudriñar, meditar, clamar, poner atención. Todo esto es una actitud, es una acción de nuestro corazón, y yo creo que aquí es importante ponerle intencionalidad. Si vamos a ir a la palabra de Dios, seamos intencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que escudriñemos, que escuchemos con atención, que pongamos con mucho interés nuestro oído, que estemos abocados a ir más profundo, que estemos interesados en el tesoro que está en la palabra y en descubrir todas las riquezas de Dios que están escritas en la palabra. Moran dentro de nosotros, pero tenemos que descubrir lo que hay dentro de nosotros. La palabra de Dios, recuerda que es el espejo espiritual en el cual tú y yo nos podemos ver todos los días. Cuando tú vas a la palabra de Dios, tú estás viéndote en el espejo espiritual, descubres cómo eres en tu parte espiritual y lo que Dios ya te ha concedido, cómo tener sabiduría de lo alto. Y entonces, si meditas en esta palabra de día y de noche, no te vas a olvidar. Si tú pones intención, si tú pones ahínco, si tú pones perseverancia, si tú inclinas tu oído, escudriñas, meditas, guardas, estudias y estás en ese proceso de guardar las palabras en medio de tus ojos, en medio de tu corazón, en tu boca, entonces dice aquí la palabra misma que vamos a poder experimentar el fruto de la sabiduría de Dios. Vamos a poder al ser intencionales, vamos a poder crecer, vamos a poder madurar, vamos a poder hacer fluir eso que ya está dentro de nosotros, que habita dentro de nosotros, lo vamos a poder hacer fluir en todas las áreas. Entonces, nos vemos en el espejo espiritual y no nos vamos a olvidar cómo somos. Sin embargo, una persona que solamente ninguna persona de las que conocemos hace eso, porque Dios nos ha llamado y somos altamente favorecidos y entendemos la importancia de la palabra, pero una persona que no tiene tanto interés en la palabra, pues se conforma solamente con el domingo, y entonces el domingo se ve en el espejo espiritual, pero cierra el espejo espiritual durante toda la semana, y toda la semana se está viendo en el espejo natural. Y en el espejo natural va a haber sus errores, va a haber sus fallas, va a haber sus defectos físicos, va a haber sus dolencias, va a haber sus temores, va a haber un achaque en su cuerpo, va a haber una deficiencia en su cuerpo. Entonces, todo lo que ve durante la semana, que es lo natural, no va a permitir que se acuerde de cómo es en el espejo espiritual, o cómo dice que es Él en el espejo espiritual, que es la palabra de Dios. Por eso Dios nos anima en este Proverbio 2 a recibir, a estar atentos, a meditar, a escudriñar, a avanzar, a estar poniendo esos cimientos verdaderos, a estar tomando la palabra de Dios como a plata. Dice aquí el proverbio: si entendieres que la sabiduría es como la plata, que es preciosa como el oro, que es un tesoro tan valioso para tu vida. Por eso Dios en Deuteronomio dice, en Deuteronomio 30, dice: he puesto delante de ti el bien, he puesto delante de ti la bendición. También está la muerte y también está la maldición. Pero Dios mismo dice: te digo que escojas, escoge la vida, escoge la bendición, escoge la salud, escoge el bienestar total, escoge el shalom, escoge lo bueno mío, escoge mi vida, dice Dios.
Y ese escoger esa parte se refiere o es ponerle intención nosotros a ir a la palabra de Dios constantemente. Porque la sabiduría de Dios ahí está en la palabra, en la misma palabra de Dios, disponible para nosotros, está en nosotros. Por lo tanto, no desaprovechemos la sabiduría de Dios, no la desaprovechemos, porque dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Santiago 1, del 5 al 6. Vamos a leer Santiago 1, acompáñame ahí mismo donde estábamos en Santiago, creo que fue los primeros, ya leímos ese libro al principio. En Santiago 1 dice el versículo 5 y 6, Santiago 1, 5 y 6. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí en los versículos anteriores, en el contexto, dice en el versículo 2, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y etcétera, etcétera, que la da abundantemente y sin reproche, pero no dude cuando pide sabiduría, etcétera, etcétera. Fíjate, aquí este capítulo de Santiago habla de las pruebas. Dice, tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. No significa que ni que las pruebas vienen de Dios, por supuesto que no, ni la tentación viene de Dios, porque en Dios no hay nada malo. Dios es luz, Dios es amor, su naturaleza es bondad. Las pruebas no vienen de Dios, la aflicción no viene de Dios. Dice la palabra que en el mundo hay aflicción y que el príncipe de este mundo es el enemigo y que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, todas las aflicciones que el ser humano puede enfrentar, todas las adversidades, las pruebas que el ser humano pueda enfrentar en su vida, no proceden de Dios. Mas, sin embargo, Santiago dice, no que nos gozamos y digamos, ay, qué padre, estoy pasando esta prueba y esta prueba me va a producir paciencia. No, ese es un error que se ha entendido mal la palabra de Dios, se ha entendido incorrectamente. Lo que Santiago nos quiere decir es que si enfrentamos alguna prueba, entendamos que el gozo del Señor que mora dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y a través de descubrir la sabiduría de Dios, nos hará salir librados en gozo de toda adversidad, salir en victoria, porque eso es ser altamente favorecidos, eso es ser grandemente bendecidos, profundamente amados por Dios, entender el amor de Dios. Entonces, cuando Santiago dice, gócense cuando tengan pruebas, no es que disfrutes la adversidad y aceptes la adversidad y digas que padre porque de aquí voy a salir mejor. Hay gente que dice que de los errores se aprende y que cuando vienen cosas malas es porque tienes que aprender algo en la vida. No, es una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Lo que Dios nos está enseñando es que aunque tengamos pruebas, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y vamos a poder salir más que vencedores. Pero dice, si en esa prueba que tú estás enfrentando, necesitas sabiduría, experimentar, hacer fluir la sabiduría que habita dentro de ti, pídele a Dios, ve a la palabra, porque la palabra tiene la sabiduría de Dios. Lee los proverbios, lee las escrituras, ve al Nuevo Testamento, ve a lo que Jesús hizo, ve y recuerda la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo. Pon tus ojos en la obra redentora de Cristo Jesús y entonces esa sabiduría
puesta en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, esos ojos puestos en Él, en el autor y el consumador de la fe, va a recordarte que el gozo del Señor es nuestra fuerza para salir adelante en toda situación que podamos enfrentar. Así es que a eso se refiere esta carta de Santiago. Y mira, déjame, también la palabra de Dios que trae la sabiduría nos hace también vivir en la paz de Dios, que es algo que todos estamos anhelando. Ahorita toda la gente anhela tener paz. Hay mucho conflicto. Te decía ahorita sobre los temas que le interesan al mundo y la gente empieza a discutir si regresar a clases, si no regresar a clases presenciales, si es mejor virtual, si es mejor presencial, si los niños se pueden contaminar, que si los niños no tienen cuidado. Bueno, todos estos son temas que se están tomando decisiones basadas en los razonamientos humanos, y todos estos razonamientos humanos o estas soluciones humanos pues no traen paz a nuestro corazón. Lo que trae paz a nuestro corazón y fuerza a nuestro corazón es saber lo que Dios nos ha concedido y saber lo que ya habita dentro de nosotros. El Salmo 29:11 dice algo muy poderoso. Acompáñame al Salmo 29:11. Salmo 29:11. ¿Qué horas son? Salmo 29:11. ¿Ok? Dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aquí en este salmo está hablando David, que era un creyente del antiguo, bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento. Está hablando en futuro. Jehová dará poder, Jehová dará paz. Y David mismo pudo experimentar ese poder de Dios y esa paz de Dios porque él tenía esa esperanza. Pero la buena noticia ahora es que tú y yo vivimos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto Dios ya nos dio a Jesús, ya nos dio su poder, ya nos dio su paz. Ya Dios nos dio todo eso. Entonces Dios ya nos bendijo con su poder y ya nos bendijo con su paz. Y esto es importante entenderlo y creerlo, que ahora nosotros somos creyentes bajo el nuevo pacto, donde ya todo nos ha sido concedido a través de Jesús, porque a pesar de que vivamos en un mundo que está lleno de tinieblas y de oscuridad y de corrupción, hay luz y paz y vida para el que lo desee. ¿Dónde está escondida la paz, la luz, la vida? En Dios mismo, en la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Recuerda que una vez vimos un estudio de los viernes, vimos que Dios es un dador. Dios dio a su Hijo. Dice, de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en medio de la confusión que nos rodea, que si presencial, que si virtual, que si la vacuna, que si no la vacuna, que si la pandemia, que si el confinamiento, que si la vacuna va a ser el pasaporte para ir y acceder a muchas cosas, que si son los últimos tiempos, que si va a venir Cristo pronto. De hecho, estamos más cerca de la venida de Jesús que antes, por supuesto, y debemos estar atentos a todo lo que está pasando, pero no permitir que la confusión que hay en el mundo sea parte de nuestra esencia, porque nuestra esencia es paz, vida, salud, libertad, prosperidad. La redención ya está en nosotros, ya fuimos redimidos, ya fuimos rescatados, y te repito una vez más, nuestro espíritu ya fue recreado en Cristo Jesús. Así es que aún en medio de la confusión que el mundo está viviendo, nosotros los creyentes nacidos de nuevo, nos rodea la paz de Dios. Y esta paz de Dios, dice la palabra, que sobrepasa todo el entendimiento, el razonamiento humano. Los hombres pueden pensar en lo humano que se tienen que hacer las cosas de tal manera para tener tranquilidad, pero nosotros sabemos que esa paz
ya está dentro de nosotros y que la palabra de Dios va a permitirnos permanecer en esos pensamientos de paz todos los días de nuestra vida, y que no solamente permanezcamos en la paz de Dios nosotros, sino que nosotros podamos ser un conducto, un canal de bendición, donde otras personas que están alrededor de nosotros puedan ver la manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas. Acuérdate que dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas son en Cristo Jesús, sí y amén. Es decir, que todo ya nos fue concedido en Jesús. Si Jesús está dentro de nosotros, tenemos todas las promesas. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios, el Padre de las luces, que Él no cambia, no varía, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios es amor, Dios es luz, y Dios nos entregó lo mejor que Él tenía para que nosotros podamos tener lo mejor en esta vida. Acuérdate que 1 Juan 4:17 dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí podemos decir que entonces de esta manera podemos estar caminando en nuestra nueva identidad espiritual, andando en el Espíritu, y no como la mayoría del mundo que camina como seres naturales, porque están solamente atentos a lo que perciben naturalmente, y lamentablemente muchos cristianos también están viviendo como hombres o mujeres naturales, solamente poniendo atención a lo natural, a lo que pueden ver, percibir, oír, escuchar, sentir. Pero nosotros somos llamados, todos los creyentes nacidos de nuevo, somos llamados a no vivir ni a ser controlados por nuestras emociones, sino a discernir espiritualmente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y para eso tenemos la palabra de Dios. Así es que la fuerza y la paz de Dios ya está dentro de nosotros. El poder de Dios y su sabiduría ya habita dentro de nosotros, ya están en nuestro espíritu recreado. Así es que tú y yo ya no dependemos de las circunstancias, no dependemos de lo que podemos sentir o que podemos escuchar, dependemos de la palabra de Dios, dependemos de nuestra esencia ahora. Cuando todavía no habíamos entendido ni habíamos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, éramos totalmente naturales. Pero ahora que tenemos una parte de nosotros recreada conforme a la justicia y santidad de la verdad, tenemos una nueva esencia espiritual, y entonces ahora estamos llamados a caminar de acuerdo a esta nueva identidad espiritual, discernir espiritualmente, caminar espiritualmente, y todo esto solamente lo podemos experimentar o vivir o dejar que nos domine si estamos tomando la sabiduría de Dios que está en la palabra de Dios. Dios nos ha dado su nombre, su palabra, sus promesas, su pacto, su sangre, su autoridad, su armadura, las llaves de su reino, su espíritu, su fe, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Entonces, nosotros ya no somos creyentes que van a pasar su vida sufriendo, sino que somos creyentes que vamos a poder vivir y experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que te animo a que todos los días, como decía este Proverbio 2 que leímos, que todos los días recibas la palabra, que todos los días la escudriñes, que todos los días la atesores como la plata, que todos los días clames por la sabiduría que ya está dentro de ti y la haga hasta que la veas manifestarse en todo tu ser. Que todos los días estés atento a la sabiduría de Dios. Que lee la palabra, lee todos los días. No te olvides de leer la palabra. Es vida para ti, es vida para tu familia. Dice la palabra de Dios que las palabras de Cristo son vida para todos los que las hayan. Vamos a la palabra de Dios, porque ahí está la vida, ahí está la sabiduría, ahí está el poder de Dios que residen dentro de nosotros, y de esta manera los podemos hacer fluir en todo nuestro ser. Somos llamados, por eso dice la palabra, Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. No somos cola, somos cabeza.
No estamos abajo, estamos arriba. No estamos en pobreza, hemos sido prosperados. No estamos en angustia, hemos sido librados de la angustia. No somos débiles, somos fuertes. Por eso Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Ya no diga que es débil, ya no diga que tiene miedo, ya no diga que está enfermo, ya no diga que está pobre, diga todo lo contrario. Eso es caminar en la sabiduría de Dios, eso es permanecer en la paz de Dios, eso es experimentar la vida de Dios en cada área de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo maravilloso de tu palabra, gracias porque tú nos permites profundizar, porque tú nos permites escudriñar tu palabra, porque tú nos has dado la capacidad de nuestro espíritu que ha sido recreado a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Esa capacidad que tú nos has dado nos permite, Señor, desbloquear, nos permite hacer fluir la sabiduría que está dentro de nosotros, que habita en nuestro espíritu, que pueda fluir a todo nuestro ser, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Y así podamos experimentar lo que dice Romanos 12:2, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que podamos comprobar lo que ya nos ha sido dado en todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias porque nos has dado tu palabra, nos has dado el nombre de Jesús, nos has dado la sangre de Cristo, nos has puesto en un mejor pacto, en el nuevo pacto, nos has vestido con la armadura, nos has dado la fe como escudo, nos has dado toda tu sabiduría, nos has dado todas tus promesas, Señor, para que nosotros siempre estemos declarando cómo somos en nuestra nueva esencia, nuestra nueva identidad, altamente favorecidos, totalmente perdonados, perfectamente justificados, grandemente bendecidos, profundamente amados. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos sanos, hemos sido sanados y liberados porque hace más de 2000 años Cristo murió por nosotros y por sus heridas fuimos todos curados. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendice a cada persona que está conectada y a las que próximamente se estarán conectando. Gracias, precioso Dios, porque yo sé que esta palabra produce fruto al 100% en cada corazón, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo.